Entonces, para aquellos que todavía de pronto han escuchado el nombre, pero no han interactuado con la entidad, lo primero, Mauricio, que yo creo que vale la pena contarle a la audiencia es, eh, no solo desde la óptica general, sino desde la óptica quien estuvo presidiendo la entidad, ¿qué es el ICETEX? ¿Qué hace por los estudiantes? Lo primero que hay que decir sobre esto es que hay una satanización muy dura contra el ICETEX, en parte por razones, digamos, válidas frente a algunas líneas de crédito que fueron muy costosas y que hicieron que esos créditos duplicaran su valor y que ocurrió en una parte de la historia de ICETEX que afectó de alguna manera esa reputación. Pero por otro lado, también hay una historia desconocida de lo importante que es esta entidad para garantizar el acceso a la universidad para aquellos que no logran entrar en la gratuidad en las universidades públicas, porque desafortunadamente en Colombia no todos los jóvenes que se presentan a una pública logran ingresar, porque piden un ICFES supremamente elevado, porque las pruebas propias de quienes no piden ICFES son muy difíciles de superar, y esto termina afectando a aquellas personas de los lugares más apartados del país, donde no lograron un colegio con calidad. Por lo tanto, esa falta de calidad en su educación hizo que no sacaran un muy buen puntaje y no permitió eso el ingreso a su universidad, y que ven en el ICETEX el único instrumento para poder financiar su educación, ya que no lograron la gratuidad por no ingresar en las públicas. Y aquí les doy un dato. Del 100% de las personas que están en ICETEX, el 96% son estratos 1, 2 y 3, de los cuales el 91% son 1 y 2, que están en universidades de acceso, no en las universidades, como dice el presidente equivocadamente, de los ricos, que es que el ICETEX financia a las universidades ricas y no. Hay un porcentaje que logra entrar en los Andes, en la Javeriana, en el ICESI, en el CESA, pero la gran mayoría está en las universidades de acceso. Le hace Minuto de Dios, le hace Cooperativa de Colombia, le hace Politécnico, le Universidad Libre, Universidad Simón Bolívar. Son universidades de acceso que permiten estar en los territorios y en las regiones absorbiendo a esos jóvenes que sueñan con estudiar, y es ahí donde llega ICETEX y les dice: yo le puedo prestar a usted con unas condiciones preferenciales para que estudie, que no sería el ideal. Todos coincidimos en que ojalá hubiera universidad pública, gratuita, universal, total, pero mientras eso no se da, ese es el único instrumento. Y les doy otra cifra: del total del millón de usuarios, 550,000 tienen créditos 100% condonables. Por eso hablo de una satanización muy dura al ICETEX. De 1.550.000 estudian por medio de diferentes fondos y líneas de crédito donde su crédito es 100% condonable. La línea de negritudes para indígenas, es decir, hay muchos fondos que permiten eso. Quedan 450,000 más o menos de esos 550,000, 400 y pico mil que tienen que pagar un crédito, pero de esos 450,000 estamos hablando de que más o menos unos 250,000 tienen un crédito condonable al 25%, no pagan tasa de interés añadida, solo la del IPC, y tienen un subsidio de sostenimiento de un salario mínimo al semestre, que aunque muy escaso y modesto sirve, y al final son 150,000 que terminan teniendo un crédito a tasa full. Ahí es donde está el problema. Como siempre, la clase media, que es la que lleva del bulto. Entonces, no está cisbenizada en categorías bajas como para poder tener subsidio de tasa, no es rica como para poder pagar la universidad chan con chan, pero no les aplica ningún subsidio. Allí es donde nosotros trabajamos por reducir la tasa, pero entonces hablo de la satanización del ICETEX porque son muchos los que estudian sin tasa de interés añadida y muchos con crédito 100% o 25% condonable. El pedacito que tiene que pagar su crédito, que es ahí donde está el problema y la debilidad de ICETEX, es el que hay que mejorar y que se logró mejorar 2 años y que luego ahorita se la acaban de tirar. Pero para concluir, es una entidad fundamental en el sistema mixto de educación superior que le permite a muchos llegar, pero hay gente que le da miedo. Dicen: no, es que a mí me han dicho que ese crédito se vuelve impagable y es imposible de pagar. No, es que ni se acercan, y eso le pasa mucho a estratos 1 y 2, que son los que tienen el beneficio y ni se acercan y prefieren esperar 2, 3 años a pasar en una pública o no terminar estudiando. El mensaje es: vayan, pregunten las tasas, e incluso para los jóvenes que no están subsidiados, que son clase media, vayan y comparen eso contra un banco. El ICETEX les presta primero durante toda la carrera. En muchas líneas no tienen que pagar nada. La línea del cero, por ejemplo, no tienen que pagar nada. Simplemente mensualmente un seguro, digamos, muy pequeño, y empiezan a pagar un año después de que se gradúan. Y para eso tienen hasta 10 años para pagar el crédito. Cuando van a un banco tradicional, el banco sí les dice: yo le presto máximo a 2 años y no le puedo prestar todo el total de lo que implica una carrera. Entonces no encuentran otro mecanismo mejor. Y ahora las tasas de ICETEX, aunque hoy están altas por la desgraciada decisión que tomó el Ministerio de Educación, pues sigue siendo competitiva
educativa frente a lo que implica un banco. Entonces muchas veces ni siquiera van a preguntar ICETEX y terminan muy apretados en un banco. Hay unas líneas, insisto, hago un asterisco, que se volvieron costosas y que hay que resolver. Pero en la generalidad es un gran instrumento para estudiar por la posibilidad de que usted pueda estudiar sin pagar y luego tener hasta 10 años para pagar el crédito. Si lo puede pagar antes, mejor, por unos beneficios que hay incluso para pagar anticipadamente. Entonces lo que concluyo es, antes de satanizar, vayan y pregunten, porque muchos se quedan sin estudiar solo por el rumor, aunque no es perfecto y necesita muchos cambios. De acuerdo, y me parece, y yo creo que coincidimos en una cosa clave, y es que el ideal hacia el que debemos movernos es hacia una educación universitaria gratuita para todos los estudiantes, digamos, iba a decir gratuita para todos los que, digamos, pasen el examen, para los que accedan, pero también tenemos unos problemas adicionales, y es que tenemos un sistema de educación pública en el cual la misma formación que reciben las personas de menores, digamos, de menor nivel económico frente a los que reciben las de mayor persona económico, van creando unas diferencias con las que no nacieron, pero llegan a los 18 años y unas pueden acceder y otras no. Entonces es una transformación mucho más grande del sistema educativo la que tenemos que lograr, incluso más allá del acceso a la educación superior. Los niños de preescolar no votan los estudiantes universitarios cuando se dan cuenta, o más bien de pronto se dieron cuenta antes, pero cuando por fin pueden ejercer el voto ya tienen detrás una educación que no les hizo el servicio pues que debía haberles hecho para acceder a la educación de alta calidad a la que de pronto podían haber llegado. A mí una cifra que me impacta en esas desigualdades que van desde antes de la decisión de qué tipo de educación superior, de si tener educación superior, de si tengo plata o no, es que los jóvenes de estrato, esto yendo a cuando salió este programa Serpi lo paga, que los jóvenes de estrato 1, el 3% tenían el puntaje del ICFES que les permitía acceder a la beca Serpi lo paga, mientras que los jóvenes de estrato 6, aunque por razones financieras, digamos que no se les daba la beca, pero el 57% de los jóvenes de estrato 6 tenían ese puntaje, y eso obedece a unas diferencias en las oportunidades a las que tuvieron acceso durante los primeros 18 años. Así que el problema de educación en Colombia va mucho más allá de la financiación de la educación superior. Y coincido, me parece interesante que usted también, con el cariño que le tiene a la entidad, Mauricio, coincide en que la visión es educación universitaria gratuita para todos. Pero mientras eso sucede, creo que lo podemos acelerar, pero igual mientras eso sucede hay gente que tiene que tomar decisiones de si estudio, no estudio, qué estudio y cuál es mi presupuesto, y para eso el ICETEX es una herramienta muy, muy valiosa. Yo en mi propio caso estudié mi pregrado, mi maestría, mi doctorado con préstamos estudiantiles. Si no hubiera sido por esos préstamos, no habría tenido acceso por lo menos al tipo de educación que pude acceder. Mi esposa es deudora del ICETEX, pero muchas personas tienen esos temores. ¿Qué le diría usted a esas personas que de pronto, porque yo veo mucho esto hablando con jóvenes que, digamos, ni sus padres ni nadie cercano en su familia ha tenido una educación universitaria, y entonces esto es un mundo desconocido, lleno de temores? ¿Qué les diría a ustedes a las personas que están tomando la decisión de si estudiar o no la carrera universitaria con un préstamo? ¿Está justificado todo ese miedo o...? Es natural porque tomar un crédito, necesitar de un codeudor para poder entrar a la universidad privada porque le tocó, no porque hubiera querido, porque no entró, por lo que acabamos de decir en la pública, pues da susto. Pero es el único instrumento ahora para poder acceder a educación, y es mejor tener un título que le garantiza un trabajo mejor remunerado que no tenerlo. Es decir, es mejor asumir ese reto, asumir la deuda para con un título lograr mejores ingresos históricamente y pagar ese crédito. Son 5.6 millones de personas en Colombia que han logrado estudiar gracias a ICETEX y que hoy son profesionales. La gente dice que hay dos momentos muy felices en la vida de un estudiante que entra a ICETEX: el día que le dan el crédito y el día que termina de pagarlo. Y ahí refiero yo a que finalmente se puede terminar de pagar. Hay casos específicos donde
las tragedias de aquellos que tuvieron que hacer cambio de carrera, que no pudieron culminar, se les volvió una deuda muy difícil y sobre todo hay un problema con la capitalización de intereses, que es lo que hay que acabar en la entidad y garantizar que los créditos no superen el IPC más 2 o más 3 puntos, pero digamos que de alguna manera con las condiciones actuales aún sigue siendo muy importante estudiar. ¿Cómo muy es eso, importante. cómo es eso del IPC más tantos puntos? O sea, yo soy un estudiante, sí, terminé mi bachillerato, voy a entrar a la universidad, no quiero entrar. Si de pronto me aceptaron en una universidad privada, no tengo la plata. Si a mí me dicen IPC más 2, IPC más 12, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Sí. Bien, entonces lo primero, el IPC es el costo de vida, la inflación, digámoslo así, el índice de precios al consumidor, que es lo que nos decide y nos dice a nosotros cuánto suben los bienes en un año. Entonces, ¿por qué el chocorramo sube? ¿Por qué el costo de una empanada, el del yogur sube? Por ese costo de precios al consumidor. Entonces, los créditos de la entidad están a esa inflación, a ese IPC, más una tasa de interés, que es la que cobra la entidad para poder sostenerse, porque la entidad no recibe plata directa del presupuesto general de la nación. Es una entidad autosostenible. Recibe una plata por medio del Ministerio de Educación de un proyecto para financiar y subsidiar las tasas de las poblaciones más vulnerables, SISBEN hasta la categoría C14, donde lo que hace la nación es que toma esos puntos adicionales al IPC para que no los tenga que pagar el estudiante. Pero todas las tasas son la inflación más unos puntos de interés. Y los créditos condonables, o sea, cuando se condona un crédito, ¿eso también viene de la nación? Eso viene de la nación. Entonces, hay un crédito, una línea de crédito para todas las personas con SISBEN de la categoría C14 para abajo que pueden acceder a ese beneficio. Ese beneficio es una línea de crédito donde el estudiante solo paga el IPC y la tasa de interés del ICETEX, que es más o menos de 12 a 14 puntos, más ese IPC, lo asume la nación. La nación dice, el Ministerio de Educación dice, mire, yo cojo esa tasa de interés porque usted es una persona, digamos, de un estado de vulnerabilidad que no puede tener los ingresos para pagar ese valor y yo lo asumo. Pero además le condono el 25% del crédito cuando se gradúe y entonces así esa es la nación y le da un subsidio de sostenimiento de 600, un salario mínimo, perdón, al semestre para algunos gastos y eso es lo que paga el Ministerio de Educación. Pero de resto, el ICETEX no recibe financiación del Estado, se tiene que autosostener y para autosostenerse, pues funciona como un banco privado desafortunadamente y tiene una tasa del IPC más 14 más 12, lo cual es impresentable completamente. Por eso es que insistí yo en una reforma que dejé lista en el escritorio del Ministerio de Educación para que la pasaran, que le genera fuentes de ingresos al ICETEX, para que con esas fuentes de ingreso que nosotros mismos las propusimos, se garantice el recurso para que el ICETEX vuelva a sus inicios. Cuando ICETEX hace 70 años se creó, la tasa máxima era IPC más 3, que es una tasa muy decente, debería ser IPC más 2 más 1, pero IPC más 3 es, digamos, decente. IPC en cuanto está hoy, pues acuérdense que en la pandemia eso se subió casi al 13%, hoy estamos hablando de ¿cuánto? ¿5% más Por o ahí menos? sí está bajando bien 5, rápido. entonces sumen 5 más 14, eso es demasiado para un crédito educativo. 5 más 12, eso es demasiado para un crédito educativo. Debería ser máximo IPC más 3 y el IPC en tiempos normales está al 3. Es decir, que entre el 2 y el 3 se mueva, una tasa máxima del 5 es mucho mejor. En un banco le prestan a usted al 17, al 12, al 21. Entonces debe ser, ojalá tendiera a IPC solamente. Y ese es el objetivo que se trata de buscar con ICETEX como instrumento temporal de transición mientras llega la gratuidad pública total universal. Pero el error es coger y decir, no más ICETEX, pero no abrir los cupos suficientes para absorber los jóvenes que se tienen que financiar con ICETEX, porque no creo que sea justo para con ellos, porque no pueden entrar y se quedan es ninis. Pero adicionalmente a eso... Los ninis son los que ni estudian ni trabajan. Sí. ¿Por qué? Pues porque si no pasé en la pública y fuera de eso acaban con la entidad que me prestaba a mí, pues entonces ¿yo qué hago? Pues no tengo cómo estudiar. Yo conozco algunos ninis, pero esos son totalmente voluntarios. Creo que también es la involuntariedad del nini lo que nos preocupa, ¿no? Esa es una. Y otra, los que por obligación les tocó. Porque no consiguen trabajo, porque no son profesionales, no tienen un título, aunque quieran, quedan en un mercado informal y pues simplemente que el Estado no les dio la mano. Entonces creo que ahí es muy importante que esta entidad logre esos cambios de subsidiar la tasa para todos, garantizar la condonación de los créditos de quienes son vulnerables, garantizar mejores mecanismos de acceso con tasas muy bajas mientras se da la gratuidad universal y el ICETEX se puede dedicar luego a lo que fue su inicio, financiar estudios en el exterior y también una cosa, Colombia y una democracia de libre mercado debe darle la oportunidad a una persona de escoger lo que quiere. Entonces el ICETEX también deberá existir para quienes le dicen al Estado, oiga, gracias que usted me dio la gratuidad total,
pero resulta que el programa que yo quiero estudiar está en una universidad privada que no me lo ofrece la pública y yo pues rechazo esa, digamos, opción que me da y quiero ir a estudiar a esta privada porque el programa me interesa más y decido endeudarme a una tasa justa, decente, no las que tiene hoy la entidad, de tal manera que esa libertad se pueda dar. A eso debería dedicarse el ICETEX, porque el sistema mixto de educación, es decir, que existan universidades privadas y públicas, debe ser muy importante en todos los países y por supuesto en Colombia. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?